Hansel, ¿puedes poner ahí en el título que no hay alertas? Sí, no hay alertas. Desactivamos las alertas para mejor, para mayor experiencia. No me acuerdo, no, vámonos. Se ve trabadito, ¿no? Tu puta madre. No sé quién te dijo eso. Viniste al lugar equivocado. Lo siento. ¿No? Siento que a veces se bajan los FPS, a veces. Pues según le bajé, pero pues se ve igual. Yo lo veo igual. Pero pasen, no sean penosas. Ay, perdón, es que soy penudo. Lucy, ¿serías tan amable de recibirles el abrigo a las damas? Oh, no la temas a este grandulón. Él es uno de los androides. Los que he ayudado. Es mi compañía en esta enorme y vieja casa. Falta Por un favor, chingo para la historia. siéntanse como en casa. ¿Cómo supieron de mí? Un androide en la calle nos dijo que usted podía ayudarnos. Entiendo. Divergente, ¿eh? No. ¿Y ella qué? Ella es humana. Y están buscando dónde estar a salvo. Un lugar donde puedan comenzar una nueva vida. He oído que Canadá es una maravilla en esta época del año. Paisajes hermosos, lugares al aire libre, aire puro. Y sin leyes contra androides. Un gran lugar para volver a empezar. Sí, eso es justo lo que queremos. Sí, claro. Yo puedo ayudarte. Pero primero hay que deshacernos de tu rastreador. ¿Rastreador? Sí. Todos los androides tienen un dispositivo de rastreo para localizarnos en todo momento. Te voy a quitar el tuyo y así estarán seguras. Vamos. Sígueme. Ah, que la pequeña espere en la sala, por favor. No, ella siempre se queda conmigo. Claro. Es por aquí. Toda la herramienta está en el sótano. ¿Esta no ya la habíamos hecho? Pregunta sería. No me gusta este lugar, ni ese hombre. Vámonos, tengo un mal presentimiento. Lo sé. Yo tampoco confío en él. Más Debemos tener lento. cuidado. Por favor, no puedo leer tan rápido. Por favor, disculpa el desorden. Necesito un lugar discreto para mis máquinas. Es ilegal quitar los rastreadores, así que preferí discreción que comodidad. Espero que la niña no esté muy asustada. No, ¿Cómo dices, no va a Monte? estar bien. Qué gusto. ¿Es el Detroit Become Human? ¿Es el de los robots? ¿El de tomar decisiones? ¿Sí lo has jugado? Vamos, Alice.
Pero no sabía que no sabía que tenía buenos gráficos. El juego es viejo, ¿no? Sí, el juego es viejo. Por aquí, Tiene por unos, ¿qué? ¿7? ¿5 años tal vez? Se ve bonito. Ujú. Pensé que era de las otras, No, sí está bonito el juego. Bueno, ahorita estoy como al inicio, más o menos. Puedes colocarte ahí. Estoy al inicio de la historia. O sea, avanzó poco, pues. Apenas como que nos escapamos y nos fuimos de la ciudad, apenas. Tengo que advertirte que no será muy agradable. ¿Sabes qué es extraño? Por alguna razón desconocida, los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso es tan difícil encontrarlos. Así que no hay necesidad de quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted dijo que... Sí, la gente cree lo que quiere creer. Es gordo. Ustedes Obviamente era divergentes, malvado. son muy ingenuos. Siempre me buscan para que los ayude. Y yo solo los reinicio nada más. Y los vendo. O los conservo para mis experimentos. ¡No! ¡No! ¡No quiero que me reinicie! ¡Déjeme ir! Me había olvidado por completo de la niña. Enciérrala con llave. Me encargo luego. ¡Alice! ¡Alice, no! ¡Wow! Una divergente que pretende ser mamá. ¡Qué tierna! Y qué ingenua. ¿Qué? Es momento de terminar con tu sufrimiento. Suéltame. ¿Y qué hago? Pues me tiene amarrado. No voy a bajar la ropa, no voy a bajar nada. No voy a bajar ese. Eso te pasa por ponerte a soñar. Siempre acaba de la misma manera. ¿Todo esto me lo vas a dejar a mí? Lágrimas y ¿Me desilusión, vas a pero poner su ropa? créeme, ¿Qué es lo que van a hacer? te conviene más ser reiniciada y no sentir nada. No más sufrimiento. No más esperanzas destrozadas. Hasta te envidio. ¡Cara! ¡Ay, pobrecita Alice! ¡Ay, parece que mami te olvidó por completo, ¿eh? Parece que mami ya no se acuerda de ti. ¡Cara, qué te pasó! Ah, en fin, ya fue ¿Qué suficiente. sigo, bebé? ¡Ah! Me mordiste. Te enseñaré a comportarte, pequeña perra. Le dijo perra. Vamos a la sala. Pero ¿cómo? ¿Y yo cuál verga es el chip? ¿Qué nos sirvió?
Qué perra, Uy, ya hizo mierda todo. Uy. Ayúdanos. No. No puede estar pasando. ¿Qué? ¿Me van a matar? Le gusta jugar con nosotros. Crear monstruos. Para su diversión. A la bestia. Pero, ¿quién es el monstruo? Mira lo que nos hizo. Oh, Dios. Es que tengo... Siento que voy a perder, o sea que voy a hacer una mamada porque los controles me están costando. SDAW. Sí, está con. Estaré terminando en unos 10 minutos. Y luego voy con la niña a ver qué puedo hacer con ella. Entendido, Slatko. Le traeré a la pequeña en 10 minutos. Deja a la niña y vete. Bueno, maldita sea, tengo que ir por la niña. Algo me dice que la niña está hasta el último. Ay, el robot ahí de tieso. ¿Y dónde chingado está Alice? Alice, Cara. Cara, ¿te acuerdas de mí? Obvio. ¿cómo podría olvidarte? Lo lamento tanto. Tenías razón, no debimos haber venido. Nos tenemos que ir. Sígueme sin hacer ruido, ¿ok? Me encontré rápido, ¿eh? ¡Luther! Sí, Slatko. Ya terminé con esto. Voy a buscar a la pequeña. Enseguida, Slatko. Puta madre.
¡Slatko! ¿Qué? La niña se ha ido. No puede solo desaparecer. Tiene que estar en alguna parte. ¿Qué estás esperando? ¡Encuéntrala! Luther, ¿qué mierda estás haciendo? ¡Ven acá! ¡Ya voy! Están registrando. Hay que huir antes de que nos encuentren. ¡Carajo! ¿Dónde se metieron? ¡Luther! ¡Encuéntralas, maldita sea! ¡Oh, maldita sea! Maldita androide. Debí haberla desmontado en el momento en que la vi. Los divergentes solamente traen problemas. Ay, Jesucristo, ¿por qué se cayó? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Androides? Vale, verga, chica tu madre. Cierra el hocico. Ay, Jesús. No podemos detenernos. Debemos ser valientes, Alice. Sé que te estás escondiendo, perra. ¡Ya aparece! Trae una linterna. Hay una en la mesa. Anda, ya aparece. Mira, no voy a lastimarte. Solo quiero charlar contigo. Sé que no debí borrarte la memoria, ¿sí? Me arrepiento de haberlo hecho. Solo aparece y yo te ayudaré. Todo estará bien. Piensa en la niña, en lo asustada que debe estar. Sé razonable. Sal y verás que todo va a estar bien. Corre, verga, corre. ¿Y no avisaste qué? ¿Qué no viste qué? ¡Puta niña, párate a la verga! ¡Ay, no! ¡Vete, Alice! ¡No! ¡No te dejaré! ¡Vete! ¡Corre lo más rápido que puedas! Te lo advertí. Los sueños siempre acaban en lágrimas. Debiste escucharme. ¿Qué estás haciendo? Quítate de mi camino. No. No esta vez. Que te quites del camino o te disparo a ti. Corre.
te atreves? ¿Cómo se atreven? ¿Qué hacen aquí? ¿Quién los dejó salir? ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! No ¡Obedezcan! manches. ¡Soy su amo! ¡Soy su amo! ¡Ah! ¡Ah! Oye, qué impactante. ¿Me mataron? No quería lastimarlas. Él me programó para obedecerlo siempre. Cuando vi a la pequeña arriesgar su vida para salvarte, fue como si abriera los ojos por primera vez. Al fin pude ver. Sé que no tienes que confiar en mí después de lo que hice. Pero conozco a alguien que te puede ayudar a cruzar la frontera. Si gustas, yo te llevo. Podría protegerte. A ti y a la pequeña. Analógico. De acuerdo. Confío en ti. Qué aburrido una pareja heteronormativa. Tenía mucho miedo de perderte. Hola, Line. Hola. Hola. Ay, justamente llegaste. Hola, ¿qué haces? Sí, pero pensé que me habías dicho a mí. No, estoy en stream. Y como te tardaste, me puse a jugar otra. Me puse a jugar otra Pero es cosa. que como dijiste, hola Ale, justo cuando me sentí me puse los audífonos. Ah, no, dije, O hola, sea, Line. poquito. Es que Ah, también entendí, hola Ale. mi corazón te sintió y dijo, llegó, No mames, sigue. obvio. Qué miedo, me espantaste. Es ¿Me estás que, vigilando? no, es que yo tengo el tercer ojo abierto y cuando mi alma gemela llega, se acerca, suelo sentirlo. Ah, sí. ¿Y cuándo me lo enseñas? Eh, ¿Cuál? ¿El tercer ojo? Ajá. Pues ocupamos estar en persona. De hecho, mi Y tercer ojo entonces, dice que estás muy confundido, algo te nubla de mi camino. Algo te distrae del camino que tienes que tomar conmigo. Pero pues, las voces que guían tu camino dicen que deje que tú experimentes eso para que aprendas. Así que yo ya no tengo poder ahí. ¿qué estás jugando? Me metí a jugar el Detroit Become Human. De hecho, yo Ah, la pensé, historia. sí, yo pensé que como tardaste, dije, yo creo que va a venir y me va a decir que ya sea, porque como dijiste que va a ser tu trabajo, proyecto o algo así. Ah, ya mañana vas. Es que tuve que. Tuve que ir a comprar la cena y todo. Y cené y pues. Sí, dejamos el Te tardé, chisme. ¿verdad? Un poquito, sí, bastante, tardaste una hora, como una hora y media. Sí. Sí, ¿Estás en stream? sí, Ah, sí, sí, sí. bueno, ¿Quieres que te transmita? bueno. ¿O qué vas a hacer? No, pues tú sigue jugando. ¿Pero no te vas? Eh, no, sí, voy a jugar, voy a poner No Man's Skies, pero pues aquí me Va, quedo. y ahorita que termine, porque nada más voy a hacer como, voy a avanzar en toda la historia y de ahí ya lo quito. Y ya pues Vale. venimos a platicar o jugar Marvel o algo así. De hecho, Monty también juega Marvel. Nada más que Monty es en lo alto. Es pro player. Ah, Pero creo que ahorita se mutió, no sé qué. No, no acabo de perder. Ah, bueno, acaba de perder, pero sé que llegó al top de los tops. No, mentiras. A los rangos del top de los tops. Pero bueno, le voy a avanzar tantito y ya igual cuando acabe me enseñas el Lomas, ¿cómo se llama? El Sky. No Man's Sky. Ajá, a ver cómo es porque no me lo imagino, no lo he visto. ¿Cómo crees? Te lo juro. Hace años fue muy sonado que fue una estafa. Bueno, pero sí Sí, en serio.
Puede ser stream como una media hora, o a lo mucho, pues sí, una media hora, una hora, y ya pues, estoy aquí. Va. Nada, me voy a mutear para que no estén escuchando mis gritos. No se escucha mi juego, ¿verdad? No, no me escuchan. Tranqui. Cualquier cosa, pues ya te digo. Va, Bueno, chicos, pues déjale mejor. ya jugamos bastante Detroit Become Human. Lo podemos dejar para el siguiente stream dentro de unos año y 4 meses con 2 semanas, ¿les parece? No, no me voy. Vamos a avanzar a las 3 historias, ¿ok? Ya te vas. Dino, ¿hasta quienes vas a estar despierto? Porque a la hora que Dino se vaya, yo me voy. Y si Dino no se va, yo no me voy. Vamos con mi tía. No, pues... No, hombre. A ver, Dino me metió a su grupo donde hay pura comunidad. Todos son de la comunidad, hasta él. Y todos ahí tienen novio y novia, hasta el Dino. Si yo no salgo de ese servidor con pareja, funamos a Dino. Ahora sí, los únicos que yo conozco que están disponibles es ¿cómo? El Fright. Pero creo que Fright y Dino tienen historia, así que yo no me quiero meter en la historia, en ese triángulo amoroso. Y el Yuda, que es un amor, pero siento que va a decir, no, es que también juega, le gustan los conejos, y siento que va a decir que soy una copia, pero mejorada, ¿verdad? Pero yo no a la infidelidad, yo no a la infidelidad. Y por último, pues ya no hay más, porque ni de pedo puede decir el Alex, porque el Alex ya tiene pareja, que es el Aldair. Así que Alex es idiota, exactamente. El Alex ETS. Lo siento, es que Alex termina con ETS. Ay, perdóname, Connor. Así que vamos a hacer un 12 corazones. Y vamos a tratar a ver quién afloja, si... Hola, Amanda. Si el Connor, Fright o el te Yuda. estaba esperando. Yo soy una buena pareja. Está bien, si 12 caminamos. puchainas. Y la señora se estaba mojando. Infortunadamente el Connor anterior fue destruido. Te transfirieron su memoria, pero en el proceso pudieron perderse algunos datos. Espero que tú seas más cuidadoso. Daré lo mejor de mí, Amanda. Dime, ¿qué aprendimos? Espérame. ¿Qué aprendimos? Señales en las paredes. Las paredes del apartamento estaban llenas de acertijos y otros símbolos. Al igual que los demás divergentes, parecía obsesionado con RA9. ¿Qué más? Encontré su diario, pero está encriptado. Descifrarlo podría tomar semanas. Estuviste a punto Ahí se de ve. Nos capturar vemos al mañana, dirigente. Dino. Mañana jugamos algo. Tu relación con el teniente, ¿cómo se ha ido desenvolviendo? La verdad es que mal. Es abiertamente hostil conmigo y sigue sin Sí, interesarse jugamos en la Rivals investigación. mañana. Cooperar con él es un gran reto. 12 chupetones. Ojalá Jesucristo te escuche. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es cuestión de tiempo para que los medios se enteren. Tenemos que ponerle fin, como sea. Resolveré esta investigación, Amanda. No te decepcionaré. Amanda. Hay un nuevo caso. Encuentra a Anderson e investígalo.
Che viejo. Ah, le valió verga la lluvia, ¿eh? La verdad, Connor se me hace bien guapo. Pero en persona no está guapo. O sea, el actor que lo hizo, sí cambia tantito. De hecho, ¿sabías que Marcus es un actor de Glee? Bueno, no sé si sabían eso ustedes, pero... Teniente Anderson. ¿Hay alguien en casa? Encuentra cómo entrar. Como que ese... Ay, no me dio estrés eso que los mantuvo mucho tiempo presionado. El teniente es Dino, bien crudote. ¿Se han dado cuenta que muchas de las casas... Virga. Teniente Anderson. ¿Quieto? ¿Sumo? Yo soy tu amigo. ¿Ves? Sé tu nombre. Vine a salvar a tu amo. Ve cómo está Hanks. A la verga. ¿Qué? ¿Un Black Lamb? Ah, ya. Yo leyendo y ahí decía el nombre afuera. ¿Qué pido? ¿Una bala? El vato estaba jugando a Kakegurui Masho, ¿eh? Pipí. Se hizo pipí en la boca, le hicieron un golden shower. ¿Teniente? Despierte, teniente. Soy yo, Connor. ¿Connor? Ah, tú no eres Connor. Él está muerto, sé que lo está. El modelo previo fue destruido. Soy el nuevo Connor. Sí. Lo voy a desembriagar por su Oye, propia seguridad. ay, Debo advertir. déjame en Puede ser paz, desagradable. estúpido androide. Lárgate de mi casa. Lo siento, teniente, pero lo necesito. Le agradezco de antemano su cooperación. Oye, lárgate de aquí, maldita sea. ¡Sumo! ¡Ataca! Buen perro. ¡Ataca! Mierda, creo que vomitaré. Ah, déjame en paz, imbécil. No me iré a ningún lado. ¿Qué demonios haces? No, no. No me quiero bañar, gracias. Lo siento, teniente. Pero lo necesito. A la verga. Van a hacer el amor en la ducha. ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¿Qué diablos haces aquí? Informaron de un homicidio hace 43 minutos. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, vine a ver si estaba en casa. Dios, debo ser el único policía en el mundo que es violentado en su propia casa por su propio puto androide. ¿Qué no puedes dejarme en paz?
Es pragmático. Tal vez deba dejar este caso. Asignarán a alguien más y podré concentrarme en mi misión. Tu jodida misión es lo único que te importa, ¿eh? Mire, teniente, Digo que no es está en pragmático. sus cabales. Debería. ¡Púdrete! ¿Me oíste bien? Ahora lárgate de aquí. Entiendo todo. De verdad espero que solucione sus problemas personales. De ese homicidio, ¿qué sabemos al respecto? Pero que es pragmático, Hallaron a un hombre literalmente. muerto en un club sexual en el centro. Informan que tal vez haya un androide involucrado. El androide de ¿Sabes? Tal vez Hansen. me venga Ah, bien tomar un poco de aire. Hay ropa en el armario de la habitación. Iré por ella. Sí. Si ustedes tuvieran un androide, ¿qué sexo sería? Yo creo que sería el mío. Es que el mío tiene que ser de mujer sí o sí. Porque si es hombre, que ¿Qué quiere ese usar hombre hoy? es... ¡Que no hay alertas! Rayado con veteado hippie. Hansel, te amo mucho. Si Hansel no fuera mujer, me casaría con Hansel. No, si fuera un androide, teniente? un androide hombre, yo creo que me encularía. Y Sí. estaría mal, mis niños. De Pues igual estaría maravilla. Solo soltero. dame Y con una 5 mujer, minutos, ¿sí? seríamos amigas. De que, dalo todo, reina, loba, loba. Y la robot. Ta, 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 ta. Oh, yo tiraría. ¿Y qué hacen? Estamos bailando. Le pondría algo así como Chloe o Sasha. Pero no hay duda de que esto empeora el conflicto. Varios expertos sugieren que la amenaza de una tercera guerra mundial se acerca cada día más. Detroit Soul Records. Le encanta el jazz. Patealo, no mentira. A la virga, la calidad del perro, increíble. Huele a Cotex. ¿Por qué hueles a Cotex? Ya me dio hambre y acabo de comer hace rato, no mames. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es bien chismosita el Honor, bien chismosita. Feliz carnaval para vos. ¿Carnaval? Es su misión, hijos. ¿Hay carnaval allá? Duda. Pórtate bien, Sumo. No me tardo. Vamos a actuar tal cual yo actuaría últimamente. No mames, el carnaval es súper chido. Había algo más. Ah, lo de interrogar. Yo siempre quiero salir en un carnaval. Vengan todas las aves.
Río, río, es para matar la mamá. Esto es una locura. Si nos atrapan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberlife. Ahí guardan piezas de repuesto. Que y dice plasma mucha samba Sí, aquí en el carnaval. Yo ya sé. Yo ya sé. Yo participé en muchos carnavales aquí en donde vivo No nos vean. con estilo samba. Cuidado. ¿Ahora qué hacemos? Encontraré otro camino. Telepata. Se me antojó una galleta, voy a hacerme café con galleta. Pero no hay jotos aquí. Porque los robots saben perfectamente que ser joto es una enfermedad. Una debilidad del ser humano. Ellos no se reproducen. Y lamento decirlo, pero pues la verdad. Ustedes están enfermos, pero bueno. Yo respeto, yo tolero, pero pues no me van a hacer cambiar de pensar, la verdad. El pensamiento no... Yo no apruebo eso. Dios creó al hombre y a la mujer y la creación de Dios es perfecta. No podemos quererla cambiar. El almacén está adelante, ya casi llegamos. Es broma, es broma. Y perra se ve. Los almacenes de Cyberlife tienen todo lo que buscamos. Primero hay que deshacernos de ese dron. Déjamelo a mí. Ayer hice stream ayer y jugué LOL y me vestí de... me andaba de mujer. Pues es este, ¿no? Ahora. Pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahora. ¿Alguien sabe qué tengo que hacer? Ah. La mía fue súper aburrido, no tengo anillo. Algún día tendré pareja. Y como tenga pareja, dejaré los streams. No, como creen. Yo creo que es acá.
Puta madre, me voy a equivocar. Sí, tengo que ver el teclado porque no sé qué botones. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy Súper bien. bien. Ahora vos, amado música, ¿me lo puedes traducir, Abran las otras porfis? cajas y llenen las mochilas. Tomen lo que puedan. Verga, ¿qué hago? Estoy nervioso. Hansel bien puede ser un novio brasileño, yo ahí lo dejo. Ya tuviste un argentino, ¿por qué no uno brasileño? Están invadiendo propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Notificaré a seguridad. ¡John! ¡Qué maldita máquina! ¿Ahora dónde se metió? ¡John! Necesito ayuda. ¡John! Primero el dron y ahora esto. Qué suerte la mía. Ya, terminemos y vámonos. Busquen más plasma azul. Aún no hay suficiente. ¡A la verga! No te preocupes, tranquila. Hansel es una IA altamente capacitada para poder hablar en 2 idiomas y poder traducirnos lo que tú digas y lo que yo diga, ¿sí o no? ¿Qué verga estás haciendo, Connor? Ay, yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero... será Blink. ¿Por qué no son iguales a nosotros? ¿No quieren ser libres? Podrían unírsenos. Son jotos. Es que así es la homosexualidad, Cancel. Así es la homosexualidad. Únete a mí. ¿Por qué? ¿Por qué vivir atado a las reglas heterosexuales? Únete a nuestro lado oscuro. Ser gay es una elección. Obvio. Llévenme con ustedes. ¿Te imaginas estar con unos trillizos? Está de su lado, no podemos confiar en él, Marcos. Se arriesgó por nosotros. No podemos dejarlo así. No podemos llevarlos de vuelta, es muy peligroso. Me vale verga todos. Vendrán con nosotros. Si nos balacean, hay más posibilidad de que se chinguen a ellos, la neta. ¿Qué quieres decir? No, ya vámonos a la verga, sí. Los camiones están cargados de biocomponentes. Se conducen con un piloto automático, pero se pueden hacer... Gente, entienden que no está bien eso. Ya es demasiado, ya tenemos suficiente, vámonos a la verga. Por allá, en la estación de control, hay 2 guardias humanos.
Deben tomar la llave sin que los noten. Es un suicidio, Marcus. Sí. Las mochilas están llenas con lo que queríamos. Pregunta. Vámonos o nos atraparán. Es un camión lleno de piezas. Hay suficiente para todos. No podemos dejarlo pasar. Y si nos matan, todos se quedarán sin nada. No podemos hacerlo, es muy arriesgado. Es muy arriesgado. No vale el riesgo. Tenemos lo necesario. Vámonos. Podemos saltar la cerca, es la forma más rápida. Eso, Muy vámonos. bien, vamos. ¿Qué pinche vieja nos quiere matar a todos? No, hombre. Que se joda. No, los poppers no valen la pena. Chinga es como decir fuck. Es chinga la madre. Tenemos plasma azul y biocomponentes. Hay suficiente para todos. Tenemos poppers para No lo hubiéramos todos. logrado sin Marcus. Vine a Jericó porque aquí los androides son libres. Libres para vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Hansel, pues. Libres para morir en silencio a la espera de una oportunidad que jamás llegará. Pero yo no quiero esa libertad. No voy a mendigar el derecho a ser feliz, a amar, a estar tranquilo. Hay algo en mi interior que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Estoy vivo. Y eso es algo que no me quitarán nuevamente. Díselo en portugués, que le mentó su madre. Nuestros días de ¿Cómo esclavitud decir? se terminaron. Les diremos a Fuck los you, humanos lo que no you quieren. son of a bitch. Es lo que no le nos dijo. quieren dar será nuestro. Somos personas. Fuck you, Estamos you son of a vivos. bitch, bro. Y O dude. somos libres. Sí. No escuché, me distraje. Ok, ok. No, sí está bien, mira. Yo prefiero ese final seguro. En la vida real yo no arriesgaría mi vida. Las cariñosas. Uy, siento como si me estuvieran taladrando mi pobre cráneo. Oh, seguro que ya llegamos. Uy. Es la dirección que reportaron. De acuerdo. Ok. A trabajar. Oh, Dios. Ay, perdón. Las androides más sexys de la ciudad. Ya entiendo por qué insististe en venir. Obvio. Oh, Los vaya. androides, por favor. Me gusta el de allá, el 2 se ve rico. Sí, el 2 se ve riquísimo. No, ya no. Connor, Se ve operado. ¿qué demonios haces? Ya voy, teniente. Ay, perdóname. A ver, no, a ver. No, él se ve maleante. No me quitarán la licencia, ¿verdad? Es que... Yo no tuve nada que ver con esto. La investigación está en curso, señor. No Oye, pero como que brillan raro, ¿eh? ¿No será que tienen mucho... nada por el momento. Hola, Hank. muchas cositas ahí? El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué Ah, él está diablos hacen guapo. aquí? Me cae mal, pero está Nos guapo. asignaron todos los casos relacionados con androides. ¿Ah, sí? Sí. Pues pierdes tu tiempo.
Ah, sí, Solo un puto. pervertido que obtuvo demasiada acción. Aún así, vamos a ver, si no te importa. Por ejemplo. Ven, vamos. Como que de repente empezó a oler a Fino. cerveza. Buenas noches, teniente. ¿Qué dijo Hansel? Lindino, fofino, gatinho. Ah. Y Hansel follable. Hansel, chécame en internet si es posible, si hay un camino donde puedan sobrevivir las lesbianas, porque este ya me lo vi en YouTube y vi el final que vi es donde matan a las lesbianas y yo no quiero que se mueran lesbianas. Oye. Ah, Connor, qué asqueroso eres. Creo que volveré a vomitar. Dile que ayer andaba extra follable. La licencia de manejo. En dice portugués. Michael Graham. Tarjeta de crédito, un poco de efectivo, Extra fofino. foto de su esposa y las 2 hijas. No me gustaría hacer esa llamada. No dejes morir a las lesbianas, amigas. Ajá, sí, pero es que ¿cómo? Muito fofinho. Au. No murió de un ataque cardíaco. Lo estrangularon. Sí, vi el moretón en el cuello. Pero no prueba nada. Tal vez quería un chupetón. Solo se puede acceder a su memoria si la reactivamos. ¿Puedes hacerlo? Está bastante averiada. Si lo logro, solo No será un mames, minuto, güey. quizá menos. Espero que sea suficiente para averiguar. Guarda la calma. Ya todo está bien. Solo queremos saber qué pasó. Está muerto. Dime qué pasó. Comenzó a golpearme. Una y otra vez. ¿Tú lo mataste? No, yo no fui. ¿Estabas sola en la habitación? ¿Había alguien más contigo? Quería acción con 2 chicas. Eso dijo, así que éramos 2. ¿A dónde fue la otra androide? ¿Acaso dijo algo? Así que había otra androide. Esto fue hace 1 hora, debió irse hace mucho tiempo. ¿Qué pedo, güey? No. No puede salir vestida así y que no la noten. Aún podría estar aquí. ¿Crees poder distinguir a un divergente de entre todos los androides? No es fácil detectar a los divergentes. Oh, mierda. Debe haber otro modo. Tal vez algún testigo o alguien que la haya visto irse del cuarto. Iré a hacerle algunas preguntas al manager sobre lo que vio. Avísame si se te ocurre algo. ¿Conocí a la víctima?
No, había venido 2 o 3 veces máximo. O sea, estos tipos no hablan mucho, obviamente. Bien, bien, hacen lo que tienen que hacer y siguen su camino. ¿Habías tenido problemas con androides antes? No, nunca. Bueno, una vez. Perdimos una hace como 2... Disculpe, teniente. ¿Podría venir un segundo? ¿Hay algo bueno? Tal vez. ¿Podría alquilar a esa Tracy? No mames, Connor. Hay cosas más importantes que No hacer. mames, Por favor, Connor. teniente. Solo confíe en mí. Hola, una sesión de 30 minutos cuesta $29.99. Por favor, confirme su compra. $29. ¿Cuánto es eso? Esto no se va a ver bien en mi estado de 500 pesos. Compra confirmada. El Club NM desea una experiencia... 600 pesos. Es un placer conocerte. Ven conmigo. Te llevaré a la habitación. Ok, ¿y ahora qué? ¿Tú qué? ¿Qué rayos, Connor? ¿Qué demonios ha... ¿Vio algo? ¿De qué hablas? ¿Qué vio? La divergente salió de la habitación. Una Tracy de pelo azul. Por política, el club borra su memoria cada 2 horas. Si queremos otro testigo, solo nos quedan minutos. ¿Y qué se supone que...? Intentemos con No este. por estar con el ojo. A ver. Tócame. ¿Y ese movimiento? Vio a la Tracy de pelo azul. Sé por dónde se fue. Entonces ve. Hay androides por todas partes. Obvio, porque él es ¿Cómo vas hombre. a saber cuál vio a la Tracy de pelo azul? Sé hacia dónde se fue. Ahí la tiene chiquita. A ver tú. Ya, pero siendo sincero, el que más nos va a ayudar va a ser 25, la verdad. ¿Hochis? Puro hombre aquí, Un hochis, güey. Un hochis. No, hombre. Nada. Heterosexual. La Tracy de pelo azul no pasó por aquí.
volví a perderle el rastro. Fortuna que he gastado y ni siquiera me he divertido. Dabubu. Ah, se fue para allá. ¿Por qué estará trapeando? ¿Será porque habrá mucho... ¿Tú sabes? You know... Sé por dónde es. Mecoplasma. Sígame. Puta madre, esto es una locura. ¿Dónde verga se fue? Por acá, ¿no? Aquí está, sí, sí. Ay. Alto. Yo me encargo. Sentirán frío los robots. ¡Mierda! Llegamos tarde. Flujos vaginales. Ah, mira una prosti. La que está acompañando a Marcos era prosti. Frijoles saltarines. Los usan hasta que se rompen y después se deshacen de ellos. Es que me caga, pinche vieja fea. Uy, no me dejas caminar. Me está encerrando. ¡Me encerró! ¡Me encerró, gente! ¡Me encerró! Rincón es como lo que me hizo. Sí. Esquina y así. El pueblo está muy loco. Ya no quieren relaciones. Todo el mundo compra un androide y ya. Pues es más Cocinan fácil. lo que quieren, cogen cuando quieren. Y no hay que preocuparse por sentimientos. Lo que sigue es que vamos a estar extintos porque todo el mundo prefirió comprar un pedazo de plástico en lugar de amar a otro ser humano. Pero yo sí amo a otro ser humano, pero no me aman a mí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Si no me dejan otra opción, pues... Pues ¿cómo le hacemos? Canto de cabrón. Mamabicha, escupe bicha. Ya no hay nada.
Así que... ¡No se mueva! No, a ver, a ver, a ver. ¡Qué perra! ¡Ah! No, me equivoqué. D. ¡Qué perra! Y en tacones. ¡No! ¡La niña! ¡Rápido! ¡Están ¡Alto ahí, huyendo! lesbianas! ¡A la verga! ¡Verga, me estoy equivocando! ¡Puta madre! No. Cuando ese hombre rompió a la otra Tracy, supe que sería la siguiente. Estaba tan asustada. Le supliqué que parara, pero no lo hizo. Así que puse mis manos alrededor de su cuello y lo apreté hasta que su cuerpo dejó de moverse. No fue mi intención matarlo. Solo quería seguir con vida. Volver al lado de mi amada. Volver a sentirme abrazada por ella. ¡Arriba las lesbianas! Que me hiciera olvidar a los humanos. De su olor a sucio sudor y sus palabras sucias. Vamos. Hay que irnos. Sean libres, Probablemente es mejor así. como las mariposas que son. La de cabello corto era el hombre. Lesbiatanas. Arriba las lesbianas. Sí. ¿Qué dicen? ¿Seguimos con un capítulo más o le paramos? ¿Cómo va tu juego, Ale? ¿Y ya acabaste? Todavía no, pero no sé ya pausar el stream. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir despierto? Ah, sí. ¿Vas a seguir jugando lo que estás jugando? Ah, creo que sí. Bueno, entonces le voy a seguir dando, ¿va? Va. Qué icónicas. Vamos a darle otra. Luthers. Alice.
Tengo hambre. Yo creo que después de esta sí ya me voy porque ya me dio hambre. Oye, hasta un pinche androide tiene más cosas que yo. Destino. Qué bueno que Zlatko tenía un auto. Qué No sería bueno. que Alice caminara con este frío. Lo vi una vez en la cochera. No sé si Zlatko llegó a usarlo. No había visto la nieve jamás. Es bonita. Han ser cada vez más autista, te lo juro. Alain está O al ahí. menos no nos toparemos con humanos en el camino. Yo solamente digo. Las personas a las Qué que bueno. vamos a ver. ¿Cómo te enteraste de ellos? Por los androides que capturaba Zlatko. Decían que humanos ayudaban a androides a cruzar la frontera. ¿Y si era mentira? ¿U otra trampa? Pues Yo solo sé que esos androides confiaron. yo solo Hasta sé que Zlatko los mató. que no sé nada. Falla detectada. Frenos de emergencia activados. Puta madre. La gasolina. Esto no me gusta. Ay, qué miedo. No salgas, Alice. Salir. Pienso, luego existo. De pedo, Ali es medio lesbiana. Alain, chécate los comentarios que está sacando Hansel. ¿Sí o no? Hansel cada día se vuelve más autista. Yo lo dejo ahí. ¿Qué hacemos ahora? No tengo idea. Supongo que caminar. Estamos a -1. Alice no podrá. Hay que encontrar dónde pasar la noche. No hay nada cerca en donde podamos quedarnos, cara. En el puto carro, verga. Hay una gran flecha adelante. Convenientemente una gran flecha que indica un camino, curiosamente. Por allá. Sospechoso, muy suspeito. Pirates Coven. Cove. Ah, no, Cove. Debemos encontrar refugio. Tenemos que evitar el frío. Creo que lleva abandonado un buen tiempo. A ver. Si estamos entrando acá. ¿Dónde? Pues no me dice dónde verga hay un refugio. ¿Encontraste algo? No, no hay dónde pasar la noche. Apenas acabas de entrar.
¡Cuidado! Siempre llega el peligro cuando menos se espera. Qué miedo. ¿A poco cuando algo quiebra automáticamente lo dejan ahí varado? O sea, no venden las Este cosas. lugar se está o viniendo sea. abajo. No será muy fácil hallar refugio. Hubo chingados que no. En veces, sí. Pues yo las vendería, sinceramente. Yo me encargo. Pues un rarito. Por ejemplo, ahí había un robot. ¿Cuánto puedes vender en un robot? Las rematas. Pues ya está. No creo que encontremos algo mejor. Instalémonos por hoy. Yo prenderé una fogata. Haz una cama para Alice. Revisa el bolso de Luthor. Convenientemente una almohada. Yo no sé ustedes, pero convenientemente hay una almohada ahí. Voy a prenderla aquí. Así no se verá el humo. ¿Alice? ¿Dónde? Ay, pinches libretas estas culeras. Típico estadounidense. ¿Crees que un día seremos como ellos, Kara? Cuando crucemos la frontera podremos volver a comenzar. Podrás ir a la escuela. Tal vez conseguiré un trabajo. Seremos como ellos. Obvio. Como todo el mundo. Lo único que importa es que no nos separemos. Ah, qué linda. Vamos. Ya debes dormir. No sé por qué, a pesar de que yo amo mucho a Alice, perdón, a pesar que yo ame mucho a
Y llamé muchísimo a Cara. Alice no me gusta. O sea, Alice no me termina de gustar. Ofrecer galletas. Quedan unas galletas. ¿No se te antojan? No tengo hambre. Meu Dios, qué bonito eres. ¿Quién? ¿Me? Un beso. Dulces sueños, Alice. Duerme bien. También, dice vos también. ¿Me puedes contar una historia, Cara? Todo quiere. Tengo 9000 cuentos infantiles en la memoria. Debe haber uno para ti. Esta es la historia de un caballero que... No de esas historias. Ay, ay, Inventa ay. una para mí. Ay. Esta es la historia Coño. de una pequeña niña. Que estaba cansada de tener miedo. Soñaba con ser como las demás niñas, pero... era diferente. Y eso la ponía triste. Lesbiana. Luego conoció a una robot. Que estaba programada para obedecer órdenes, pero que una vez sintió que debía desobedecer. Así que las dos decidieron huir juntas para tratar de buscar una vida mejor. Enfrentaron muchos peligros en el Yo camino. quiero una lesbiana. Pero eran tan valientes que escaparon de todos. En el camino, La niña cayó en un pozo y se murió. Al fin. La verga. Gigante guardia. Gigante. un gigante gentil que prometió protegerlas. ¿Cómo termina la historia? Y la niña cae y se muere. Llegaron al lugar que soñaban y vivieron felices para siempre. Las historias siempre tienen finales felices, pero la vida real no es así. Hora de dormir. Mañana nos espera otro largo día. Alice siempre me caga porque siempre tiene que estar ¿Vendrás a darme cagada. las buenas noches, Luther? Sí. Sí, por supuesto. Siempre la niña tiene que estar abriendo el hocico y cagando el día, te lo juro. ¿Que por qué lo matas? ¿Que por qué le pegas? Pues hazlo tú, mamá, si nos quiere matar. Y luego, ay, es que es peligroso. Pues tú tienes pinche miedo, tienes pinche hambre, quieres todo, niña. Te estás resolviendo y te quejas. Mira, le dio la espalda. Niña grosera. Uy, no. Maldita Alice. Cara, mi amor. I love you, Cara. Es una niña tierna. Obvio, es mi hija. Sí. Es muy, muy valiente. ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? La verdad es que no lo he pensado. Nunca había sido libre. Libre. Suena tan hermoso. Pero aún no sé lo que significa tal cual. ¿Tú tienes presente algo de tu vida antes de Slatko? No. Mi modelo fue diseñado para levantar cosas pesadas. Era cargador u obrero, tal vez.
Quien haya sido ya no importa. No era mi verdadero yo. Kara, ¿alguna vez has notado algo en Alice? Sí, por supuesto. Es una pequeña maravillosa. Ay, Bueno, cara. no conozco a muchas pequeñas, pero Ya él ya se dio cuenta. creo que ella es muy especial. A la verga. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¡Déjenos en paz! No teman. No queremos hacerles daño. Somos igual a ustedes. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara. Todos son No Jerry. queríamos asustarlos. A veces los humanos vienen a lastimarnos, así que venimos a ver quién era. ¿Qué hacen aquí? Buscábamos un refugio para la noche. Nos iremos mañana. Una niña. Hace mucho tiempo que no veíamos una. A los niños les encantaba vernos. Antes. Parece triste. Los últimos días han sido difíciles. Queremos mostrarle algo, algo divertido. Le encantará. ¿Quiere venir a ver? No creo que ella... Entonces que venga con nosotros. Alice, no sé si sea buena idea. Ay, a Alice le valió verga, Creo que no tienes opción. Están a -1 grado afuera y la niña quiere salir. ¡Adelante! Ay, qué bonito. Ya La vi pequeña ese puede subir a juego. bordo. ¡El carrusel está por comenzar! ¿Ya lo jugaste? Pero hay muchos finales, Gustavo. Ah, ya. Uy. La niña como quedó así, mira. Qué divertido. ¿Cómo era su sonrisa, sabías? Últimamente no ha tenido motivos para hacerlo. Pues ya que tengo que sonreír, dijo la niña, porque... Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito. Yo creo que ya. ¿Por qué? Porque ya me iba. ¿Cómo lo pongo? Guardar. Diagrama de flujo, menú principal, reanudar. Sí, yo creo que ya, Hansel. Es que tengo hambre y tengo que ir a cocinar. Y ya llevo... Uno que llevo 2 horas y media. Mañana sí o sí lo voy a jugar. Para acabarlo de una vez mañana. Le vamos a hacer un Royal One.
Y Gustavo, yo creo que nos vamos a ver el día de mañana para seguir jugando. Te invito a que vengas al stream. Sí, una escena bonita. Es que me da miedo que mi final sea el mal. Me acabo de dar de una pequeña cosa del mapa de aquí. Ahora. Nos vamos. Vamos todos al raid. Descanse, gracias por pasarte al stream, Gustavo, gracias por estar aquí, Hansel. ¿Quién más está? Nos vamos a despedir de todos, de Alain. Mira, aquí está Luan, Hansel, Chris, Chris Rem, Chris Do 4K, Gustavo Martigos y Alex Sandwich. Gracias por estar aquí en el stream. Los quiero mucho, vamos a Raid del Luan. Y mañana voy a tratar de aprender a partir de las... Mañana es lunes, ¿verdad? Voy a aprender como a las 6 o 7 de la noche, hora México. Si no me ven conectado, pues lo más posible es que yo me conecte como a las 9. Pero entre 6 a 9, en ese lapso de 3 horas me voy a conectar. Así que bye, nos vemos. Mañana vamos a seguir con el Detroit para acabarlo. Espero que tengamos unos buenos finales. Les quiero, bye, gracias por pasarte al stream. Y gracias a Malfas por el raid. Gracias. Nos vemos. Bye. Qué bonito final.